bueno, continúan con nosotros. Es el momento de la entrevista central del Despertador. Este jueves 18 vamos a conversar con el candidato a senador por el Distrito Nacional, por Alianza País, del partido que también es presidente, además del PRM y aliados. Guillermo Moreno está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Me siento muy a gusto con ustedes. Gracias. Bueno, hoy estamos a un mes de casi a un mes de las elecciones y también estamos viviendo algo nuevo en la política dominicana, como son los debates. En los debates ha salido a relucir la necesidad de una reforma constitucional no modificarla para la reelección ni nada por el estilo, sino para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura, que como usted sabe, en la última reforma se adicionó en ese consejo un miembro más nombrado por el Poder Ejecutivo como es el Procurador de la República, el Procurador Fiscal de la República. ¿Qué usted opina? Al Procurador General de la República en el Consejo hay que tomarlo por aquí y sacarlo así, fuera. Eso fue parte de la estrategia que siguió el doctor Leonel Fernández en el medio de la discusión de la nueva constitución, la constitución del 2010, que adicionó el Procurador General de la República como una forma de tener más control desde el Ejecutivo de el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque fíjense que el Procurador General de la República, de todos los que integran el Consejo, es el único no electo. Es el único que designa el Poder Ejecutivo. Entonces, por el tipo de composición, va a estar, además del presidente en ese consejo, está también alguien que él nombra. Si es presidente, tiene, por tanto, el apoyo de uno de los miembros del Senado, que corresponde, el otro corresponde a la otra mayoría. Entonces ya eso le da una primacía al Poder Ejecutivo. Siempre hemos sido partidarios de excluir el Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Guillermo, usted además con su experiencia como fiscal, usted fue fiscal justamente durante el primer gobierno del expresidente Fernández. ¿Cuál es su postura con respecto a las propuestas para la creación de un Ministerio de Justicia, que de hecho lo ha propuesto el propio presidente de la República? Fue una propuesta que lanzó también Miriam Germán cuando llegó a esa posición. ¿Y cuál sería su labor para crear ese ministerio si llega a ser senador de la capital? Bueno, yo estoy de acuerdo con el Ministerio de Justicia, sobre todo porque puede contribuir a una justicia que al aparato judicial, sobre todo en materia penal, pueda ser más eficiente. ¿Por qué? Porque tendríamos un ministerio que se ocuparía de una serie de tareas que hoy recargan al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría, cuando en realidad la Procuraduría y el Ministerio Público lo que deben ocuparse es de hacer la investigación, de hacer la persecución y la acusación y el seguimiento que le dan a los casos penales. Ahora, en la medida en que está recargada de una serie de tareas que muy bien puede manejar el Ministerio de Justicia, en la medida en que se le descargue de eso, entonces pudiéramos tener mejor administración de la justicia con ese ministerio y al mismo tiempo el Ministerio Público tener mejores condiciones para desempeñar su función. Nosotros lo que queremos es un Ministerio Público que se concentre en investigar los delitos, los crímenes, en perseguirlos y en los tribunales buscar su sanción. Ese es el objeto, la razón de ser del Ministerio Público. Bueno, desde antes de ser anunciada su candidatura hay controversia con esta, nació con controversia por el tema de Farideh Raful. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Y cuáles son los acuerdos para la alianza que hay entre Alianza País y el PRM? Porque se decía
que usted decía que si no era la senaduría esa candidatura, que mejor no se aliaba. Porque tú dices que Decían, yo, bueno, decían, es muy bueno que tú lo digas dije. que decían. Y de hecho, fue de las últimas en ser anunciadas. Sí, déjame decirte, yo no decía nada. Nosotros como Alianza País, como partido, teníamos una comisión de alianzas políticas y el Partido Revolucionario Moderno tenía otra comisión. Esas dos comisiones se reunieron durante varias ocasiones y ahí surgió la propuesta de que Alianza País apoyara al actual presidente de la República en esta reelección y además de eso que Alianza País iba a asumir, específicamente yo, la senaduría del distrito. Cuando esa propuesta surgió en esas dos comisiones, entonces fuimos a la Comisión Política de Alianza País, la discutimos y la aprobamos. Y luego fuimos a la Dirección Nacional de Alianza País, que es un órgano todavía mayor que la Comisión Política, y fue aprobado, digamos, por una muy amplia mayoría. Entonces les comunicamos al Partido Revolucionario Moderno que estábamos en disposición de hacer esa alianza. Y entonces, sin embargo, les planteamos, pero ya ese es un tema que tienen ustedes que resolver. Ya nosotros resolvimos el nuestro. Es decir, declinar la candidatura presidencial y además de eso asumir la senaduría del distrito. Pero en ese tema de la senaduría del PRM en el Distrito Nacional, Alianza País no tiene vela en ese entierro. ¿Quién Esa hizo es una la propuesta? decisión. No, se discutió en esas dos pero comisiones. alguien tuvo que haber hecho la propuesta, ¿el PRM o Alianza País de su senaduría? Rosa, esos son detalles. Óyeme, fueron dos comisiones que se sentaron y vieron no solamente esas dos cosas. Nosotros hemos apoyado además decenas de senadores del Partido Revolucionario Moderno. También discutimos todo el tema municipal en esas dos comisiones. Apoyamos alcalde, llevamos vicealcalde dentro junto con el PRM, llevamos diputados, es decir, ese fue uno de los temas. Y entonces, luego que se discutieron, se pasaron a los órganos de dirección de Alianza País y ya ahí entonces sí tomamos la decisión. Y oportunamente, entonces ya el Partido Revolucionario Moderno tomó su decisión. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido como queríamos. Originalmente pensábamos que iba a ser en el mes de agosto, porque esas discusiones se dieron en el mes de julio. Pero nosotros siempre fuimos respetuosos de que fuera una decisión que tenía que tomar dentro de sus mecanismos el propio Partido Revolucionario Moderno, y así lo esperamos. Finalmente, eso se hizo en un anuncio, en una rueda de prensa el 9 de enero, donde se anunció ya la firma y se firmó el acuerdo, al 9 de enero del 24, y el 14 de enero se hizo el acto de proclamación de nuestra candidatura y de nuestro apoyo al presidente de la Por la República. controversia, ¿usted no pensó en algún momento dejar eso, echar para atrás esa aspiración? ¿O usted se mantuvo firme a pesar de que alrededor había opiniones encontradas con relación si se maltrató a Faride, si no se maltrató a Faride, y dejar de lado además sus aspiraciones presidenciales? Nosotros somos muy respetuosos de la dinámica de los partidos. Sabíamos que no debíamos intervenir en esa dinámica. Si finalmente no hubiera sido posible, sencillamente hubiéramos seguido nuestro curso como Alianza País, hubiéramos proclamado nuestras candidaturas. Cuando finalmente se tomó la decisión, entonces nos la comunicaron, que manteníamos unos contactos permanentes, entonces la asumimos. Perdón, pero ¿cómo le afectó a usted justamente la controversia que se dio dentro del PRM? Porque recordemos que Faride Raful defendió, de hecho su padre también en alguna rueda de prensa defendió el derecho de Faride de tratar de reelegirse en esa curul. Esto retrasó el anuncio de que usted sería el candidato, entró su campaña un poco tarde con respecto a las de sus competidores y además sí creó ciertas fricciones dentro del partido que nos gobierna. ¿Cómo le ha afectado a usted como candidato? Acabo de decir que me hubiera gustado que hubiera sido en agosto. No fue posible. Las cosas no son como uno quiere, son como son. Finalmente fue en enero y a partir de ahí la asumimos.
nosotros no opinamos sobre los problemas internos de otro partido. Ok. Sí, don Guillermo, bueno, usted fue el abogado que se atrevió a presentar. Tú sabes que ahora en la campaña me han quitado el don. Y yo he dicho, tú sabes que la palabra yo siempre le he dicho sí, Guillermo. Sí, y la palabra don es de origen noble. Y yo digo, me han hecho plebeyo, porque ahora me dicen Guillermo, me quitaron el origen noble. Bueno, pues decía que usted fue el abogado y dirigente político también, en esa doble condición, que se querelló contra el expresidente Leonel Fernández. Presentó una querella judicial en la Fiscalía del Distrito Nacional en torno a los fondos y el origen de esos fondos y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, que fue posteriormente desestimada por la fiscal Jenny Berenice Reynoso. ¿Cómo afecta en esta contienda electoral esa historia pasada, pero que está ahí, está viva, porque usted incluso esa querella la recogió y la plasmó en un libro, que yo lo tengo? Bueno, lo que pasa es que esa querella es una querella muy cierta y fue por las componendas y las presiones de ese periodo que no se le dio curso. Recordemos que esa querella, además de nosotros depositarla en la Fiscalía del Distrito Nacional, fue esa querella luego apelada al juez de la instrucción porque ella dispuso el archivo y después de eso fuimos a la Corte y después fuimos a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, nosotros hicimos todo el itinerario. Debo señalar que en la Suprema Corte de Justicia, aunque había un equipo de jueces archiveros, porque aquí la justicia estaba secuestrada precisamente por el partido que gobernó y se dirigía desde la comisión, desde el comité político. Ahí se tomaban decisiones las decisiones que se tomaban dentro de la Suprema Corte de Justicia. Y se dispuso ahí que ese grupo de jueces archiveros, archivar la querella. Sin embargo, hubo un voto disidente. Y en ese voto disidente, que lo quiero rescatar, era de la magistrada Miriam Germán, que era miembro de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y precisamente en ese voto disidente ella argumenta y plantea, como jueza de la Suprema Corte de Justicia, que esa querella que nosotros interpusimos tenía los elementos suficientes para ser investigada. Porque el gran error que se cometió con esa querella no es que se archivara, que se desestimara por parte de la magistrada Jenny Berenice, es que no investigó una sola de las 108 pruebas que nosotros le sometimos, una sola. La desestimó de la simple lectura. Y ustedes leen ahora los expedientes de Medusa, de Calamar, y tiene el mismo fundamento de la querella que nosotros presentamos. ¿Cuál era ese fundamento? Que los constructores de obra del Estado, cuando iban a buscar sus partidas, que iban a obras públicas, donde el ingeniero Diandino Peña, que era el ministro, le decía, hay que hacerle algún tipo de presente al presidente Leonel Fernández, que va a hacer una fundación, que está ilusionado con una fundación. Y nosotros depositamos 22 cheques fotocopiados, copias de esos cheques de los constructores de obra del Estado en favor de Leonel Fernández. Y demostramos además las operaciones triangular que hizo Félix Bautista con la construcción de las obras en Haití, donde le hizo una donación a la FUNGLODE de esa, porque Félix Bautista, se demuestra ahí, y era la realidad, era el director de la OISOE, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Y al mismo tiempo él contrató sus propias empresas para hacer las obras, por la OISOE, para hacer las obras en Haití. Entonces, él se colocaba aquí
contrataba su obra y él luego se sentaba enfrente del escritorio y porque era el presidente de las empresas que construyeron. Y luego le hizo una donación, le hizo un aporte en una operación triangular de 45 millones. Todo eso está en la querella. Es una querella que está repleta de medios de prueba. Y precisamente por eso es que la magistrada Miriam Germán, en su voto disidente, cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia, con toda la valentía y el carácter y la independencia que siempre la ha caracterizado, dio ese voto disidente y señaló que con los medios de prueba aportada, esa querella debió haber sido investigada. Pero Sin embargo, toda esa historia le echa fuego al encono contra Omar Fernández. Es que yo no tengo encono. En su calidad de hijo de Leonel Fernández. Ana Mitila, mira. No hay encono, entonces. Mira, Ana Mitila, yo no tengo encono. Yo asumí una responsabilidad en el año 2013, como también asumí mis responsabilidades cuando fui procurador fiscal. ¿Entiendes? Porque yo fui a la fiscalía bajo un precepto, cumplir y hacer cumplir las leyes. Y así como impulsé la investigación de los casos de corrupción que llegaron a mi oficina, unos 12 o 14 casos, así como también impulsé todo el expediente en relación a Orlando Martínez y a Narcisazo, dentro de lo que pude investigar, porque yo solo duré 13 meses, y asumí esas responsabilidades, cuando yo tuve todas las informaciones de lo que había sido, de que Funglode era un cuerpo, como sigue siendo un cuerpo del delito, porque su origen fue en base a recursos que eran comisiones que pagaban los constructores. Yo me presenté a nombre personal, y fui a la fiscalía y presenté una querella. Entonces, lo he hecho toda mi vida así. No es un problema personal. Okay. Entonces, así mismo, yo a nadie le puedo plantear, nadie es responsable de los hechos de otro. Cada quien es responsable de sus propios hechos. Guillermo, A favor de Omar. Y muy lamentablemente, en lugar de estar escuchando las propuestas que usted va a llevar, que va a impulsar en el Senado, lo que hemos estado viendo en la prensa ha sido mucho dimir y direte entre usted y el grupo de Leonel Fernández. Sobre las propuestas. Claro, primero las propuestas, pero si me preguntan sobre eso, tengo que responderle. Ahora, si usted me pregunta las propuestas, yo les respondo con todo pero gusto también, obviamente, vamos a entrar a lo que mucha gente le interesa. Le han estado cuestionando, incluso el propio Leonel Fernández ha dicho que usted no avanza políticamente, que está amparado bajo la sombra. ¿Va a seguir en la polémica claro, o vamos a ir a la propuesta? A mucha gente le interesa. Te gusta, Ezequiel, el asunto es... Usted está básicamente en la sombrilla de protección de las cosas que voy a llevar a la... Ahora pasamos a las propuestas, pero me gustaría conocer su opinión sobre estas críticas que le hacen, que usted está bajo una sombrilla de protección del presidente Abinader. Mira, lo propio, por Dios, lo propio de partidos que se alíen es que trabajen juntos. Eso es lo propio, porque las alianzas se hacen en alguna forma para eso. Y nosotros hemos firmado, hemos asumido una alianza. Y además, te digo más, yo me siento muy honrado con la compañía del presidente Luis Abinader. ¿Tú sabes por qué? ¿Ustedes saben por qué? Ajá. Porque es un presidente honesto, que no ha ido a enriquecerse, que no pidió comisiones para salir con una fundación, que no secuestró instituciones, no mandó un préstamo, no tomó 130 millones de dólares, como el caso de la Sonland, sin mandarlo al Congreso. Es decir, ha sido respetuoso de la institucionalidad democrática, ha hecho esfuerzos sostenidos por hacer un gobierno transparente. Pero de acuerdo con la oposición, se ha endeudado mucho más. Entonces, estoy hablando de que estoy hablando del caso de la Sonland, donde se hizo un préstamo de 130 millones y no se remitió al Congreso. Incluso por las componendas y la presión política que se ejerció sobre la Suprema Corte de Justicia, no se le hizo un juicio político, porque él era pasible de un juicio político y así lo ha dicho el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces,
En ese contexto, yo me siento muy honrado de que un presidente de ese talante, como el de Luis Abinader, apoye mi candidatura y la suba. Yo me sentiría con vergüenza si yo tuviera que recibir el apoyo de un presidente que no tuviera esa tesitura. Entonces, nosotros estamos haciendo y hemos hecho nuestra labor. Hemos hecho todo lo que es lo propio de una campaña. Hemos hecho nuestros recorridos, hemos hecho nuestros actos. Estamos, evidentemente, aliados a un partido mayoritario. Eso para mí es una experiencia nueva. Es una experiencia que yo mismo pensaba que iba a ser más lento el proceso de entendimiento, pero la sinergia que se ha producido entre Alianza País y los dirigentes del PRM, la sinergia que se ha producido en las actividades, las identidades, cuando hacemos mano a mano, que visitamos los barrios. Yo mismo pensaba que iba a ser un poco más lento y me he sorprendido de la empatía que se ha dado. Señor Guillermo, mire, yo también me he sorprendido, pero me he sorprendido porque veo ciertos cambios en usted, un Guillermo un poco más ácido al momento de responderle a sus opositores, pero además también me he sorprendido porque personas que usted criticaba antes, ahora son sus aliados, como Zorrilla Osuna, que usted decía que tenía un huacal de botellas en Inespre. ¿Qué pasó? ¿La candidatura lo cambió usted? No, excúsame, lee bien la noticia. Él ha dado un apoyo a mi candidatura. Es decir, yo de todo lo que señalo, yo lo defiendo hasta la hora de mi muerte. Ahora, yo he ejercido una labor de oposición y en esa labor de oposición he hecho críticas distintas a distintos políticos, funcionarios. He hecho señalamientos. Ahora, nosotros estamos ahora en el 2024 en una alianza y esos partidos han asumido el apoyo a mi candidatura. En ese sentido, esa es la circunstancia nueva. Si tú buscas, muchas de esas declaraciones fueron parte de de una época, de un periodo en el cual hice esos señalamientos, lo que te demuestra mi sentido de responsabilidad en el ejercicio político. No una contradicción, porque puede recibir el apoyo y no aparecer al lado de él con las manos levantadas. Excúseme. Porque usted lo acusa de corrupto. Excúsame, yo no le estoy señalando ahora que él tiene una botella en un lugar. No, porque ahora no está ahí. Muy bien, él lo que está he ido a un acto donde él me da un apoyo. Y evidentemente, el que apoya mi senaduría, yo no la voy a rechazar. El que apoya mi senaduría. Ahora, yo tengo un perfil y una línea de conducta. Y tengo muy claro, y he dicho muy claro, a qué voy al Senado. Voy precisamente, una de mis ejes, y por fin voy a decir algo de lo que voy a hacer al Senado, uno de mis ejes es precisamente fortalecer la lucha contra la corrupción y por la transparencia a todos los niveles. Esa es una de mis líneas de trabajo. Porque una de las razones por las cuales yo he asumido y aceptado participar en esta alianza es porque hay que profundizar el cambio. El proceso de cambio que se ha iniciado del 2020 al 2024, con todos esos aspectos que se ha avanzado, pero ahora de 24 al 28 hay que profundizarlo. Y una de las líneas de profundización es precisamente fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción y por la transparencia. Pero usted espera que cualquiera que quiera apoyarle, usted lo recibe. O sea, no importa cuál sea su antecedente. Bueno, yo pienso que un poco se trata de eso. O sea, yo no puedo a cada votante ir a pedirle que me dé, hacerle un análisis de sangre antes de votar, ni un análisis de orina. O sea, yo el que quiere votar y apoyarme, bueno, llevará sus convicciones para votar. Y si esa persona en algún momento hemos tenido una diferencia y aún así me apoya, yo no puedo rechazar su apoyo. Sí, Guillermo Moreno. Eso es tan sencillo, Rosa, como que esa es la lógica de la política y de las elecciones. Sí, tenemos muchos nudos en ese Congreso Nacional. Ahí está encharcado
el Código Penal. Ahí está la seguridad social, que hay que modificarlo. En los debates que se están haciendo, ese tema es recurrente, persistente. ¿Qué usted haría en el Congreso? ¿Cuál es su posición respecto al Código Penal y qué cambiaría de la seguridad social? Bueno, uno de los ejes que yo quiero trabajar, ya señalé, además del tema de corrupción y transparencia, que quiero especificar. Por ejemplo, nosotros quisiéramos en ese aspecto trabajar asumir la ley, el proyecto de ley de reforma que ha sometido la Dirección de Compras y Contrataciones, retrabajarlo, examinarlo y además entonces impulsar una reforma a la ley de compras y contrataciones. Para nosotros eso es clave en la perspectiva de nosotros garantizar que haya cada vez más transparencia en el manejo de esa ley. Y además también es necesario crear respecto de esa ley un régimen especial dentro de la ley para las MIPYMES, porque muchas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, no están en las condiciones de poder competir en las mismas condiciones de otras. Entonces digamos que ese es un aspecto. Lo mismo también algo que se hace, que es dividir los proyectos de construcción o de obras públicas en varias partidas para luego irla licitando por parte, el fraccionamiento. Todos esos son aspectos que necesitamos trabajar ahí. Yo quiero también trabajar desde el Congreso, desde el Senado, la ley de reforma, la ley de acceso a la información pública, porque creo que puede ser liberalizada un poco más. Es decir, hay algunos obstáculos que sobre todo en el pasado han servido para poner obstáculos a que ciudadanos puedan acceder a información vital de manejo de fondos públicos, como fue el caso del metro. Recordemos que cuando se solicitó, aquella vez se alegó que era una obra de seguridad nacional. Y en realidad lo que había era una obra con mucha corrupción. Y lo que se hizo fue ocultar. Recordemos todo lo que tuvo que hacer fue Uchilora fue que lo hacer. solicitó. Entonces nosotros necesitamos también reformar esa ley para que nunca más se le ocurra a alguien hacer cosas de ese tipo. Lo mismo está el caso de la declaración jurada que hacen los funcionarios. Cada 4 años nosotros tenemos un cierto escarceo entre si los funcionarios hacen la declaración, si no lo hacen, pero que además la declaración jurada no debe ser una simple formalidad. Tiene que haber algún mecanismo de constatación, por lo menos en alguna forma de, aunque fuera al azar, pero tiene que haber. Dice usted de confirmación, de tanto cuando auditoría. yo, que soy funcionario, ingreso y deposito ese formulario, como también cuando salgo. Es decir, tiene que haber, la ley tiene que tener más garra para que precisamente, y sobre todo cuando el funcionario sale, para que precisamente la ley permita, podamos tener claro cómo ha sido el paso del funcionario durante ese tiempo en que manejó fondos públicos. Es decir, que tenemos que reforzar. También hay una ley que es muy importante, que digamos que nos hace falta, que es una ley, o puede ser también una reforma dentro de la ley de función pública sobre conflictos de interés, que es una de las cuestiones también que da origen dentro del Estado a que esos conflictos de intereses que puede tener un funcionario con otras funciones o con intereses privados propios, o al salir de la función. La ley de conflicto de intereses tiene que regular eso y establecer un régimen para eso. Es decir, que todas esas cosas van a reforzar lo que es crear mecanismos para la lucha contra la corrupción y para que haya más transparencia y mejores mecanismos para la persecución de la corrupción.
Doctor, y qué bueno que toma ese tema porque me gustaría conocer su opinión sobre los fondos del cofrecito y del barrilito, de llegar usted al Senado. ¿Qué haría con esos fondos? Si es que nosotros los tomaría. no vamos a aceptarlo. Es una posición incluso del partido, de Alianza País. Nosotros en el año 16, nuestro diputado nacional sentó ya el primer precedente, que fue Fidelio Despradel. El mismo día de su juramentación entregó una carta renunciando a las exoneraciones y al barrilito y el cofrecito. En la actualidad, nuestro diputado nacional, Pedro Martínez, hizo igual. Entregó su carta renunciando al barrilito, las exoneraciones y al cofrecito. ¿Pero haría algo para que eso desaparezca? Y entonces nosotros nos disponemos, inmediatamente seamos juramentados el 16 de febrero, también a hacer lo propio, hacer lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar para que precisamente algo que nosotros valoramos como un privilegio tenga que ser también eliminado. No debo decir que no solamente lo han hecho diputados y senadores, en este caso Alianza no tiene senadores, pero diputados de Alianza País. Por ejemplo, Juan Dionisio Restituyo no recibe el barrilito, no lo recibe José Horacio, el diputado Mateo, que es de Dominicanos por el Cambio, no lo recibe tampoco Eduardo Estrella, no lo recibe Farideh Raful, no lo recibe Antonio Taveras. Bueno, Farideh creó una oficina para... Lo recibió los dos primeros meses. Pero lo que quiero decir es que es algo que también ha ido ganando algún tipo de terreno, no solamente en Alianza País, sino que también en otras formaciones políticas. Una pena que se nos está ya agotando el tiempo, en los últimos minutos que nos quedan. Hay gente del PRM, incluso legisladores, he escuchado a diputados, a Elía Báez, decir que votaría por Omar y no por usted. ¿Ha sentido usted un rechazo por parte de algunos sectores del PRM? Y sus números que dicen con relación al candidato que está bailando pegado, que es Omar Fernández, obviamente. Bueno, lo que dicen los números es que nosotros estamos muy por encima de nuestros contendores. Se hizo una encuesta que así lo ha puesto de manifiesto. ¿Cuánto? Y además de eso, con una tendencia de ascenso de 4 puntos por encima. Y además de eso, en una tendencia de ascenso permanente. Porque recordemos que nosotros realmente iniciamos la campaña después de las elecciones municipales. Y anteriormente había un candidato y un rumor. Yo era un rumor. Entonces así no se puede hacer una encuesta. Usted no puede hacer una encuesta entre un candidato y un rumor. Ahora, a partir de ese momento, de que ya salimos después de las elecciones municipales de manera concreta, entonces hemos ido creciendo y ya hemos superado a nuestros contendores. Estamos por encima. He sentido el mayor de los apoyos del Partido Revolucionario Moderno. Hemos hecho decenas de reuniones con los presidentes y secretarios generales de las 59 zonas que han manifestado su apoyo. ¿Y los que públicamente han dicho que no? Como el que le mencioné. El que no es obligado a votar por mí, por Dios, Rosa. Es voluntario. Entonces puede haber alguien que disienta. Es de la democracia. Si alguien no está de acuerdo, yo nunca he aspirado, ni quiero ser tacita de oro. Yo quiero ser una persona que el que vote por mí lo haga voluntariamente. Eso es lo que quiero ser y es lo que trato de ser. En ese sentido, lo que sí he sentido es mucho apoyo, muchas manifestaciones. Hay que ver cuando hacemos los mano a mano. No es solamente la gente que va en el recorrido, es como la gente lo hacemos a pie, caminando, es como la gente se para en los balcones, es como abre la puerta de sus casas, es como entramos a los callejones y entonces se agrupan y ahí entonces nos saludamos, se reciben nos hacemos fotos. Y esos de que estoy hablando ya no son solo dirigentes del PRM, son ya simpatías del PRM.
que también apoyan, y otros que no están encuadrados en un partido y que también apoyan nuestra candidatura. Es decir, que yo me siento muy a gusto. Déjame decirte, Rosa, para tu conocimiento, que una de las cosas que más han hecho los PRMistas en la mayoría, sus dirigentes, es en las manifestaciones decir, yo soy Guillermo Moreno. Fíjate el nivel de identidad que tienen con esta candidatura, que ellos dicen, ya yo no soy Pedro Pérez, yo soy Guillermo Moreno. Entonces, eso es una manifestación muy clara del nivel de aceptación, de empatía que hay entre nuestra candidatura y los militantes, dirigentes y bases del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, para otra ocasión Mire, se quedaron las tres causales y la seguridad social. Claro, para sí, otra muchísimas ocasión. preguntas de los Y amigos muchas preguntas televidentes. más. Una Pero lo pena. que tienen que hacer es invitarme de nuevo. Usted fue difícil. ¿Quién ha dicho Sí, eso? No, lo que pasa es que tenemos meses. lo que pasa es que yo tengo una agenda apretada. Bueno, Rosa. pero vamos, Pero ahorita lo coordinamos. Por sí, favor. vamos a Completamos, coordinarlo ¿eh? para tenerlo aquí antes de las elecciones Pero en claro mayo. que sí, claro que sí. Esperemos que sí. Que ya nada más faltan 31 días. Que se mejore de su gripe, Bueno, que está bueno, y tú afectado al igual y- que yo. Gracias. Y tú también, ¿eh? Gracias. Bueno, ya tú Mire, y sabes. a propósito de salud. Pero déjame decirte, no fue que nos la pegamos. No quiero responsabilidad. Los dos llegamos con nada. ella. Sí, Bueno, sí. Ezequiel y yo tenemos que cuidarnos de Bueno, Rosa y ustedes dos, Guillermo Moreno. ustedes dos. Hablando de salud, señor Guillermo, mire.